conversábamos con la senadora que impulsó una reforma a la Ley General de Salud y que fue aprobada por el Senado de la República, en donde se establece que de forma automática, tras su muerte, todos los mexicanos mayores de 18 años se hacen donadores de órganos, a menos que en vida se manifiesten en contra. Recibimos un mensaje amplio que leímos ayer en el WhatsApp de Reporte 100, en el 6623-16103, de Ernesto Duarte Tagles. Él es responsable de trasplantes aquí en el estado de Sonora y él no está de acuerdo en la forma en que el Senado mexicano está tratando este tema. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Doctor, ¿qué es lo que el Senado mexicano aprobó? Todavía falta que esto pase a la Cámara de Diputados y se pueda corregir o se pueda ratificar. Pero, ¿qué es lo que el Senado mexicano aprobó? Bueno, primero que nada, muchas gracias por abrir el espacio y gracias por interesarse en estos temas. Celebro definitivamente la disposición de todas las personas y nuestros legisladores a mejorar todo esta situación que realmente es una, como bien dices, es algo que hace falta, ¿no? Sin embargo, hay ciertas situaciones que deben de tomarse en cuenta y que no es nada más cambiar una palabra o eliminar un párrafo de la Ley General de Salud. Lo que dicen los senadores, y con pleno conocimiento de causa, ellos están reformando 7 artículos de la Ley General de Salud. En estos artículos, básicamente, se centran a cambiar la figura que actualmente existe, que es el donante tácito, por la figura del donante presunto, con la finalidad, y eso es muy loable, de aumentar el número de donaciones de órganos. Sin embargo, cambia la perspectiva de la libre decisión un poco, y lo hace un tanto cuanto obligatoria hacia la familia, hacia el disponente. Sí. Y es ahí donde no estamos de acuerdo un servidor y un buen número de personas que nos dedicamos a esto, que estamos en el campo de acción, ¿no? Eso es una realidad. Permíteme, no sé si has tenido oportunidad de leer la Ley General de Salud, como está en estos momentos. Y yo quiero que me des tu punto de vista, a ver qué opinas de esto. Dice el artículo 324, que es el álgido, actualmente ahí dice: habrá consentimiento tácito del donante cuando no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplante. Sí. Quiere decir, aquí está muy claro, y que la ley actual así está: si nosotros no manifestamos que la negativa a ser donadores, nosotros somos donantes. Sí. O sea, ahí no hay ningún cambio en la ley. Solamente se cambia la palabra presunto por tácito. Y permíteme comentarte que el año pasado en el Congreso de la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Trasplantes, que se llevó a cabo en Uruguay, hubo unas pláticas respecto al pool de donantes y cómo aumentarlo. Y precisamente es un expositor de España, que que la legisladora, la senadora Cuellar, ayer te comentaba de que España y todo eso, todo el mundo lo pone como referencia, porque es cierto, es una referencia, pero ellos mismos dijeron, la figura del donante presunto es algo que nosotros ya no lo estamos utilizando. Realmente no se ha visto que cambie, que aumente las donaciones en los países. Sí. ¿Okay? Entonces, resulta que nosotros queremos aspirar a niveles de donación de otros países,
y supuestamente copiarlo, cambiar la palabra, y resulta que esos países se están dando cuenta que así no es el asunto. ¿No les ha funcionado esta situación? ¿Por qué no les ha funcionado, doctor Ernesto Duarte Tagles, que tácitamente alguien que no manifiesta en vida estar en contra de donar órganos se convierta en donador al momento de que tenga pues muerte cerebral? Lo que no les ha funcionado, lo que no ha funcionado es la obligatoriedad, y es el dejar a un lado el consentimiento familiar, ¿sí? Que dicho sea de paso, este es un error que tienen los legisladores o muchas personas. En este caso, pues estamos hablando de los legisladores porque están cambiando tienen el poder de cambiar las leyes, pero que no lo consultan con la base operativa, ¿no? Sí, ¿puede meter en problemas esta decisión a los doctores con los pacientes? Desde el punto de vista sentimental, yo creo que sí. Sí, ¿por qué? Porque el familiar puede creer que el doctor dejó morir al paciente para que se convirtiera en donador de órgano. Te iba a comentar, cerrando la pregunta, ¿qué es lo que no ha funcionado, lo que sí ha funcionado? Lo que se hacen son campañas de difusión. La sociedad está propensa a donar, siempre y cuando tú les informes adecuadamente de qué se trata. Eso es lo que hace la figura del coordinador hospitalario de donación. Eso es lo que ha funcionado en España, eso es lo que ha funcionado en Croacia, eso es lo que ha funcionado en nuestro país, en nuestro estado, y de tal manera que efectivamente la misma iniciativa de ley de ellos tienen que la tasa de donación por muerte encefálica, que es la que en la cual se procuran los órganos, en el país es de 4.1 para el 2017. Sí. Y nosotros en Sonora tenemos una tasa de donación de 12.4. Tenemos una tasa de donación 3 veces mayores que la nacional. Sí, cuando un paciente muere de manera cerebral, se le informa a los familiares que pues ya el paciente no tiene remedio, que no va a volver. Exactamente. Y entonces los familiares autorizan extraer los órganos. Ahí está la situación, y ahí está el desconocimiento de los legisladores y de muchas personas. Ahora, como lo están viendo los legisladores, el médico, sin consultar a la familia, pudiera tomar los órganos del paciente con muerte cerebral sin pedir la autorización a la familia. Correcto, porque el artículo 324, como está ahorita, que es el que te leí hace rato, dice lo del conocimiento tácito, no, a menos que haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados, siempre y cuando se obtenga también el consentimiento de cualquiera de las siguientes personas que se encuentren presentes: cónyuge, concubina, concubino, descendientes, ascendentes, hermanos, etcétera, etcétera. Sí. Y la redacción que la están colocando actualmente dice habrá consentimiento presunto, le están cambiando la palabra tácito por presunto, la verdad es que eso no hace gran diferencia, cuando no haya manifestado su negativa que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes, y elimina la parte del consentimiento de los ahí presentes. Quiero aclararte esto. Lo que se habla con la familia es que no se les pide la autorización de la donación a ellos, sino se les está pidiendo que consientan lo que el fallecido expresó, les comentó, y si acaso no les comentó, se argumenta que creen que si estaría aquí, palabras más, palabras menos, este es un proceso que puede llevar horas, ¿sí? Pero se les dice, bueno, si él estuviera aquí y le preguntáramos, ustedes que lo conocieron, o ella, el fallecido o fallecida, ¿qué dirían en torno a la donación? Sí. Y dirían, pues yo creo que estarían de acuerdo, la gran mayoría. Y entonces en ese momento, bueno, ¿aceptaría usted? Ante la imposibilidad de que la persona que está aquí ya falleció no puede firmar por él, y acceden a firmar. ¿Hay familia que no accede? ¿Hay familiares que no acceden? Hay quienes no acceden, correcto, pero ya es porque lo quieren mantener, digamos que así como se dice coloquialmente, conectado. No, fíjate, y estaba escuchando la entrevista que le hiciste a la senadora Cuellar, sí, y con todo el respeto que merece, pero muestra un total desconocimiento de la materia, porque tú eres muy claro al decirle cuando era con muerte cerebral y ella muerte encefálica, y ella te decía no, cuando está muerto. Ese es una total de... No puede donar órganos a alguien que ya murió, todo su cuerpo. Exactamente. Sí, o sea, es lo que a mí sí me hizo ruido, pero pues la muerte no soy médico.
Sí. Está especificado en la Ley General de Salud y en los códigos penales, en este caso el Código Penal del Estado de Sonora, que la persona ha fallecido cuando o tiene muerte encefálica o bien cuando tuvo parada cardíaca. Sí, cuando hay paro cardíaco y muerte cerebral, ya no se puede extraer un órgano. La persona ya falleció. Ya no se puede extraer órganos. Cuando hay muerte encefálica, son dos cosas. Primero, cuando hay muerte encefálica, la persona ya falleció. De hecho, cuando se confirma la muerte encefálica, por el estudio que sea, la hora y fecha en la que se realiza el estudio confirmatorio de muerte cerebral es la hora y fecha que se escribe en el acta de defunción, que es la es decir, se apaga el cerebro, doctor Ernesto Duarte Tagles, pero sigue funcionando el corazón. Y por medios artificiales seguimos manteniendo el latido cardíaco o la oxigenación por medio de un respirador, pero por unas horas porque el cerebro ya no está mandando señales y por más medicamento que le pongamos, llegará el momento en que se van a parar. Ahora, estos son los únicos que pueden donar o son los que idealmente donan órganos. Sí. ¿Por qué? Porque para que el órgano sea viable, funcione para quitarlo y luego ponerlo, necesitamos forzosamente que la sangre siga fluyendo por este órgano. Que siga funcionando el cuerpo, aunque el cerebro esté muerto. Correcto. Que no es vida, que no es erróneo decir que siga el cuerpo en vida, aunque el cerebro esté muerto. No, porque ahí no. Hay familiares que piden que aunque haya muerte cerebral, artificialmente se mantenga vivo el cuerpo. Hay personas que dicen, esa es la labor delicada e importantísima del coordinador hospitalario de donación, clarificarles y hacerle ver que la persona está muerta. Una vez que todas las personas se dan cuenta de eso, dicen, si están de acuerdo en donar, que es la mayoría de las personas, dicen, adelante, vamos por la donación. Pero si no están de acuerdo por creencias religiosas o porque es tanto su dolor y dicen, no quiero que le hagan nada a mi hija, a mi mamá o lo que sea, dicen, bueno, no, pues ya no se le haga más, pero cuando se le pare el corazón, dejemos que solito pare el corazón. Sí. Y hay quienes, por ejemplo, se dio el caso hace unos días en un hospital de la entidad que tuvo muerte cerebral y no estuvieron de acuerdo y dijeron, ¿sabes qué? Pues entonces desconéctalo. ¿Por qué? Porque también está tipificado en la ley, porque como ya es una persona que no tiene vida, es alguien que ya está muerto, es un cuerpo que se está manteniendo, se puede apagar el respirador y está especificado en la ley. Sí. Doctor, tengo aquí una pregunta del auditor. Gabriel Carzoyo le pregunta, doctor Ernesto Duarte Tagles, responsable de trasplante de órganos de la Secretaría de Salud en Sonora, le pregunta ¿cómo se expresa la negativa a donar órganos? Es decir, si pasa esta ley que ya aprobó el Senado y si pasa en la Cámara de Diputados y queda como lo redactó el Senado, ¿de qué manera alguien puede decir no vayan a usar mis órganos si yo me muero? Bueno, sí, mire, la misma ley está agregando, y eso se me hace positivo, está tomando en cuenta los cambios tecnológicos y está agregando que el consentimiento a donar a favor o en contra se puede hacer por dejar por escrito o bien por medios electrónicos, que será el Centro Nacional de Trasplantes el encargado de emitir ese documento y el cual deberá ser público. Sí. Pues es medio, tiene unas cuantas horas para que alguien pueda donar sus órganos y corroborar que sí o que no, pues eso sí va a estar muy... Está difícil, correcto. Sí, está muy difícil para saber si él escribió en su muro de Facebook que quería ser donador y para probar que haya sido él, pues es como que son horas muy valiosas, ¿no? Así es. Y te voy a decir una cosa, mira, te escuchaba también nuevamente la entrevista, volviendo a la entrevista con la senadora Cuellar, que decía que como es en España, falso. En España es igual que aquí, a como está ahorita la ley, nomás la palabra presunto por tácito, pero empecé diciendo, dejé claro que la ley actual dice que si no has manifestado tu negativa eres donante. En España se le sigue tomando en cuenta a la familia,
No es cierto eso de que todo el mundo piensa, empezando por los legisladores, de que en España eres donante y viene el médico y quita los órganos. No, se le sigue tomando el parecer a la familia. En la misma iniciativa de ley pone como ejemplo Francia, Lituania, Estados Unidos, y déjame decirte que no es cierto. Esos países, por ejemplo, sí tienen unas tasas de donación más elevadas que nuestro país, pero porque le han invertido en otro factor, que es la difusión, porque sus organizaciones nacionales de trasplante tienen dinero, le inyectan recursos para que pueda haber unas campañas masivas de información, porque todos los hospitales tienen recursos mañana, tarde y noche de coordinadores de donación. Sí. Y no es cierto que es así en España, que se toma Muy bien. el cuerpo. Doctor, se me terminó el tiempo, lamentablemente. Abriremos más espacios para seguir conversando con esto, porque indudablemente el tema va a la Cámara de Diputados y obviamente va a seguir generando debate. Doctor Ernesto Duarte Tagle, le agradezco mucho. Una última cosa, nosotros de todas maneras aquí en el Estado seguiremos tomando el parecer de la familia, porque pensamos que lo más importante es que esto tiene que ser algo de mutuo propio, de acuerdo, y algo altruista. Platicado, dialogado, consensuado. Correcto. Nosotros no vamos a tomarnos la decisión de una manera unilateral. Claro, y la estadística lo muestra, 12.4% más de donación de órganos en Sonora, con respecto a nivel nacional, que es de 4.1% de personas con muerte cerebral. Muchas gracias, doctor. A ustedes, gracias, Juan Carlos, un buen día. Hasta pronto. Es el responsable de donación de órganos, de trasplante de órganos del gobierno del Estado, de la Secretaría de Salud.